continuación tendremos la intervención por parte del Movimiento Animalista Nacional, representado por Inti Alvarado Romero, abogada de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, especializada en medio ambiente, máster en Derecho Animal por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestrante en Derechos Humanos con mención en Pueblos Indígenas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, activista del Movimiento Animalista Nacional y Rescate Animal Ecuador, trabajadora humanitaria. Magíster Inti Alvarado Romero. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Gracias sobre todo por generar estos espacios tan esenciales en una sociedad democrática y promotora de derechos, como nos gusta pensar desde el Movimiento Animalista Nacional, que es la sociedad ecuatoriana. Somos el Movimiento Animalista Nacional, hemos estado involucradas como movimientos sociales en la creación de esta que ya se mencionó, la Ley Orgánica de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos. El Movimiento Animalista Nacional es una plataforma de movimientos sociales, de organizaciones sociales en todo el país que promueven y defienden derechos y protección de animales no humanos. Y desde esta plataforma, diversas organizaciones, movimientos se han juntado para seguir este camino que ya inició décadas atrás de alcanzar derechos para los animales no humanos. Han habido varios hitos a lo largo de este recorrido y este año ha sido un año particularmente esencial para estos cambios profundos que se han mencionado por mis antecesoras esta tarde. El hecho de que se reconozcan a los animales como sujetos de derechos a partir de la sentencia de la Mona Estrellita y luego que se mande la preparación de un proyecto de ley que fue presentado en agosto pasado y que tendrá que ser discutido y aprobado en el curso de 2 años a partir de su presentación por parte de la Corte Constitucional del Ecuador, que manda realizar este proyecto de ley de la mano entre la Defensoría del Pueblo y los movimientos sociales pertinentes. Y aquí ha estado el Movimiento Animalista Nacional y las diferentes organizaciones que forman parte de la plataforma en el proceso en el que les invitamos y les pedimos que puedan también involucrarse como ciudadanía, porque sin la movilización ciudadana es imposible hacer cambios estructurales como los que se están proponiendo a través de este proyecto de ley. En esta breve intervención me gustaría centrarme en 6 ideas claves sobre la LOA, 6 ideas claves sobre la Ley Orgánica Animal. La primera, lo que ya se ha dicho, la LOA es un cambio de paradigma. La LOA también se refiere a principios o incluye principios que inspiran, interpretan e integran la LOA en todo el sistema jurídico ecuatoriano. Una tercera idea es que los animales no humanos, a través de esta propuesta de ley, llegarían a tener el reconocimiento de 12 derechos generales. Y luego, una cuarta idea, los animales no humanos tendrían otros derechos específicos de acuerdo a la clasificación. Un quinto punto que quería compartir es que se organiza este Sistema Nacional de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos. Ahí voy a hacer algunas precisiones sobre qué implica tener este sistema nacional. Y finalmente, que la LOA propone cambiar otras normas para poder adaptar todo el sistema jurídico a estos nuevos 12 derechos, más sus derechos especiales que se crean. En relación con la primera idea, la LOA es un cambio de paradigma. Como ya se mencionaba, los animales han sido históricamente excluidos de los sistemas jurídicos humanos, de la esfera de moralidad. ¿Y qué es lo que significa esto? Esta exclusión sistemática de cualquier esquema de protección. Básicamente que se ha legitimado la explotación y la discriminación de los animales no humanos. En el momento en que no se les reconoce derechos, ni libertades, ni un estatus jurídico como personas. Entonces, la ruptura de paradigma lo que implica es que el Ecuador inicia un camino de ruptura con el paradigma anterior, que era este que les acabo de mencionar. En el que se toleraba la discriminación sistemática y la exclusión de los sistemas de protección de los animales no humanos,
y donde no se ha seguido la misma lógica que se sigue respecto de los derechos de los seres humanos, que es la limitación del uso de la fuerza. Los estados acaparan el uso de la fuerza para poder asegurar que no sea utilizado por actores privados, que no sea utilizado de forma indiscriminada y que no sea utilizada contra el más débil. Es así que el Estado tiene órganos de seguridad que justamente son quienes controlan el uso de la fuerza desde las esferas estatales. Sin embargo, en relación con el trato que se da a los animales no humanos, la violencia y el uso de la fuerza que se hace hacia estos seres ha sido históricamente indiscriminada. Ni siquiera el privado ha llegado a tener suficientes límites en relación con el uso de la fuerza, el uso de la violencia que puede ejercer contra los no humanos. Esto es parte del cambio de paradigma hacia el cual nos estamos dirigiendo. Desde el momento en que se les reconoce como sujetos de derechos, se les reconoce además como seres con un valor inherente, es decir, un valor que tienen de por sí con un carácter individual, porque están dotados de capacidad, sintiencia, autoconciencia y dignidad. Estos son elementos muy importantes que se mencionan en la sentencia y que implica el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho. Además, la LOA, en su parte expositiva de cuáles son las razones por las que se presenta este proyecto de ley, se refiere específicamente a la eliminación de todas las formas de discriminación, a todas las formas de dominación y a todas las formas de violencia. Esto es algo muy importante porque queremos también de forma muy firme y consistente recalcar que la lucha animalista, la lucha por los derechos de los animales, incluye también a los animales humanos. Estamos tratando de construir una sociedades de coexistencia que alcancen una coexistencia de paz. Y para eso es necesario eliminar todas las formas de discriminación, violencia y dominación del uno sobre el otro. Y ahí, por supuesto, una forma de violencia, discriminación y exclusión es la que se basa en la especie de los seres humanos respecto de las demás especies con las que compartimos el planeta. En general, la sentencia además también marca una pauta en relación con cuál es el alcance del artículo 71 de la Constitución en relación con el derecho al respeto integral de la naturaleza, y es por eso que la Corte, al analizar el alcance de este artículo, dice, pues, para el ejercicio de este derecho de la naturaleza, los animales no humanos, como individuos, ya no solamente como elementos de los ecosistemas, sino como individuos con valor intrínseco, con dignidad, con capacidad, entonces tendrán también el reconocimiento como sujetos de derecho. También les alcanzan, digamos, este artículo 71. Esta es, digamos, la parte más lírica, base de la propuesta de ley, y luego, en relación con los principios que la ley establece, hay varios que están ahí, tal vez, enlistados en la diapositiva, pero me gustaría referirme a algunos que tal vez son los primordiales. El principio de igualdad y no discriminación. Lo que este principio propone en este proyecto de ley es que todos los animales no humanos nacen iguales ante la ley. Gozan de la protección de la ley y entonces no van a poder ser discriminados por cualquier tipo de distinción individual y colectiva. Un ejemplo que se puede dar en el caso de animales considerados silvestres, que dentro de una forma de razonamiento, históricamente se les ha visto como bienes, como recursos protegidos por el Estado, puedan tener tal vez un mayor nivel de protección que otros animales. A la luz de este principio, ningún animal tendría un nivel de protección mayor que otro, sino que tienen que tener un nivel de protección diferenciado de acuerdo a su especie y sus condiciones y características particulares, también como individuos. Otro
El principio importante es el principio de interés superior del animal. Aquí lo que se intentó fue corresponder o traspasar al derecho animal un principio esencial de los derechos de la niñez, que tiene como objetivo que tanto autoridades e instituciones públicas como privadas puedan ajustar todas sus decisiones, todas sus acciones, a aquella forma o aquellos mecanismos que sean más convenientes para el ejercicio de los derechos de los animales. Es decir, se requerirá una evaluación, una valoración previa a tomar una decisión en relación con la situación de un animal no humano para realmente poder asegurar que esa decisión o acción pública o privada es conveniente para el individuo animal. Otro principio que me gustaría destacar es uno que menciona la Corte en su sentencia y que básicamente es uno de los dos principios que principalmente van a servir para poder materializar los derechos de los animales. Uno es el principio interespecie y el otro es el principio de interpretación ecológica. El principio interespecie se refiere a que la protección de los individuos animales tiene que darse según las características de su especie, lo que ya decíamos, que de acuerdo a la especificidad de estas características, de acuerdo a la especie y de acuerdo al individuo, pues se pueda diferenciar, se pueda asegurar un enfoque diferenciado para que se logre aplicar el derecho en particular que le corresponde gozar a ese individuo animal. Entonces, el principio interespecie lo que nos asegura es que no se dé un tratamiento generalizado a todos los animales, sino que se lo haga bajo este enfoque diferenciado según la especie. Y el principio de interpretación ecológica, que lo que procura es que se mantenga el equilibrio en las interacciones que existen entre individuos animales y comunidades de especies animales. Esa interacción constante que existe es algo que tendrá que revisarse a la luz del ejercicio de cada uno de los derechos que se proponen en este proyecto de ley. Otro principio importante es el principio de sintiencia, porque reconoce algo que es evidente, pero que también es necesario que esté por escrito en una norma. Se trata de que los animales son individuos capaces de sentir sensaciones físicas, psicológicas y emocionales. Así de simple, pero también así de esencial, porque si partimos de este precepto, de este principio, entonces las medidas y las decisiones que se tomen en relación con cada uno de los individuos tendrá que contar con el análisis del tipo de impacto o de efecto que va a tener en su experiencia física, psicológica y emocional. El principio de la dignidad, que es la base, se refiere a la base del desarrollo de los derechos de los animales, porque les reconoce un valor intrínseco. Y finalmente me gustaría referirme al principio de cláusula abierta. Este principio es muy importante, porque según este principio, no todo está escrito, no todo tiene que estar escrito en la ley. Y se reconoce que la ley tiene que seguir evolucionando y tendrá que seguirse ajustando en el tiempo a los cambios que se requieran, porque van a requerirse cambios estructurales para poder ir garantizando sociedades respetuosas de los derechos de los animales no humanos. Este principio de cláusula abierta lo que nos dice es que más allá de los derechos que están escritos, en este caso en la LOA, cuando sea aprobada, el Estado tendrá que garantizar todos aquellos derechos que permitan la protección efectiva de los animales, aunque no estén textualmente descritos aquí. Y entonces ya vamos a ver cuáles son esos derechos. Pero antes, solamente mencionar que la LOA hace un esfuerzo por encontrar un equilibrio entre lo que tal vez desde una mirada lógica, coherente, pero tal vez un poco idealista, se puede considerar derechos de los animales sin tener en cuenta que lamentablemente las industrias de explotación animal, las prácticas de uso de animales por parte de seres humanos no van a acabar. El hecho de que se haya parido derechos para los animales en el contexto ecuatoriano no
elimina, al menos automáticamente, la existencia de estas prácticas, actividades, negocios, industrias que utilizan a los animales para, en algunos casos lucrarse, sí, pero en otros casos también como parte del uso histórico que los seres humanos hemos venido haciendo de los animales para fines de vestido, alimentación, salud, entre otros. Y en relación con esa intención de lograr un equilibrio en esta propuesta de ley que dé avances hacia los derechos de los animales, pero en un contexto aterrizado a la realidad que vivimos, es que se plantean los dominios del bienestar animal. Estos 5 dominios del bienestar animal son importantes porque los sistemas de explotación no se abuelen por la promulgación de la sentencia ni por la promulgación de la ley. Y lo que hacen estos 5 dominios es asegurar al menos algunos estándares mínimos que satisfagan aquellas que se consideran las necesidades primordiales desde el punto de vista científico y técnico para los animales no humanos. Y no se refieren solamente a las necesidades materiales que los animales no humanos puedan tener, como por ejemplo una necesidad material puede ser el alimento, y ahí está el elemento de nutrición, sino que se refiere a otros aspectos esenciales para su bienestar integral. Es decir, más allá del alimento, el estado de nutrición en general, el estado de salud, el entorno en el que se encuentra el animal, su estado mental y comportamental. Son las 5 consideraciones que habrá que tener para verificar de parte de tomadores de decisiones, autoridades administrativas y judiciales, que efectivamente el individuo animal, a la luz de los derechos de los animales, está teniendo estas garantías mínimas que le aseguren su bienestar. Querida Inti, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Tienes 4 minutos, por favor. Perfecto. Gracias. Y así paso a los 12 derechos, que son los que tienen en pantalla. Los voy a decir porque es muy lindo, muy idílico poder mencionarlos. Sin embargo, recordemos que el que estos derechos puedan validarse, promulgarse y ser efectivos va a depender de todo un proceso de revisión en las comisiones técnicas de la Asamblea Nacional, en la Comisión Técnica de la Asamblea Nacional, hasta que pueda ser debatida la propuesta de ley en el Pleno. Entonces, en primer lugar, el derecho a vivir y existir, el derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a la autonomía y la libertad, el derecho al agua y la alimentación, el derecho a no ser explotados, el derecho a no ser extinguidos, el derecho a la salud, el derecho a la vida libre de violencia, el derecho a la muerte digna, el derecho a un ambiente sano, el derecho a no ser usados para entretenimiento ni exhibición, y el derecho a la tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva lo que implica es que todos estos derechos podrán ser justiciables, podrán ser exigibles ante las autoridades competentes, por cualquier individuo, por cualquier colectivo, y también que se podrán utilizar las garantías jurisdiccionales, como se hizo en el caso de Estrellita, para que sean mecanismos procesales eficaces que hagan valer estos derechos. Luego la LOA propone algunos derechos más específicos de acuerdo a la clasificación de los animales. Los animales destinados a acompañar a los seres humanos se denominan para efectos prácticos animales destinados a compañía, y están los perros y gatos, por ejemplo, pero también la LOA establece un marco jurídico de protección para aquellos animales utilizados para trabajos u oficios, animales destinados a experimentación, animales destinados a consumo de industria, animales silvestres, y también animales que tradicionalmente se les ha llamado plaga, pero que su denominación correcta son sinantrópicos o liminales. Entonces aquí tenemos una lista de diferentes derechos más específicos que de acuerdo a esa clasificación se les va reconociendo. Por ejemplo, a los animales destinados a trabajo u oficio, el trabajar según una jornada laboral establecida, y que no terminen en un matadero cuando culmina su vida laboral, sino que puedan tener una tutora o cuidadora
que pueda garantizar su bienestar animal hasta el final de sus días, su bienestar animal y sus derechos. En cuanto al Sistema Nacional de Protección, todas estas instituciones que se crean para asegurar que esta ley se cumple y que los derechos de los animales se apliquen, solo me gustaría mencionar que la rectoría le corresponde a la autoridad ambiental y que se ha propuesto en la LOA que se cree un Consejo de Derechos de los Animales No Humanos que estaría conformado por miembros de la academia, de movimientos sociales y de la comunidad científica con el fin de asesorar en política pública, de proponer la elaboración de norma técnica para los animales, de patrocinar casos y también de trabajar en coordinación con la Defensoría del Pueblo, oficiándoles para poder emitir medidas de defensa de los derechos. Finalmente, mencionarles que entre los cambios estructurales que la LOA propone respecto a reformas a otras normas vigentes todavía en el país, se establece, por ejemplo, una reforma al Código Civil en el que se elimine la referencia a los animales no humanos en el libro de las cosas y más bien se haga referencia a los animales no humanos en el libro de las personas. De manera que dentro de este libro se crea la figura de un tutor o tutora humana que tendrá el rol de cuidado del animal, de garantizar todos estos derechos y estándares de bienestar animal que ya se compartieron, y además se establece una disposición final en esta propuesta de reformatoria del Código Civil, donde se indica que los animales son seres sintientes y que son titulares de derechos, y que en función de eso, aunque se seguirá comercializando animales, por lo menos por ahora, deberá estas dinámicas de comercialización, de transacción de animales, sujetarse tanto estándares de los derechos reconocidos en la LOA, en la ley especial, como los estándares de bienestar animal. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Inti Alvarado Romero, trabajadora humanitaria y miembro del Movimiento Animalista Nacional.